La Segunda Guerra Mundial es uno de los acontecimientos que más se ha documentado y hablado. A lo largo del tiempo, se han hecho muchos descubrimientos acerca de este conflicto histórico. Pero también en su amplia y extensa historia hay acontecimientos que muy pocos conocen, existen enigmas y misterios que se encuentran en lo más profundo de este conflicto. Y esta será nuestra cita el día de hoy porque estos son, los enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mundial. La invasión que nunca ocurrió. En la madrugada del 1 de septiembre de 1939, Hitler lanzaba a sus temibles Panzer sobre Polonia. 3 días después, Francia y Gran Bretaña, que hasta ese momento siempre habían transigido en las cada vez más ambiciosas pretensiones del Führer, decidían por fin frenar la expansión nazi, declarando la guerra a Alemania. La entrada en el conflicto de las potencias occidentales no sirvió a Polonia para resistir el avance del ejército alemán, la Wehrmacht. En una acción tan heroica como inútil, los jinetes polacos se lanzaron en una carga desesperada contra los Panzer. No encontraron ninguna dificultad para aniquilarlos. Ese encuentro desigual sería el símbolo del fin de una visión romántica de la guerra y de la irrupción de la maquinaria de guerra nazi, capaz de aplastar cualquier resistencia gracias a su eficacia arrolladora. Europa había sido testigo por primera vez de la guerra relámpago. En pocos meses fueron cayendo, además de la propia Polonia, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Parecía que nada podía interponerse entre Hitler y su sueño de dominar todo el continente. Tan solo quedaba la esperanza de que la potente Francia lograse frenar al victorioso líder del Tercer Reich. El ejército galo contaba con una fuerza de similares características, en hombres y material, a la que presentaba la intratable Wehrmacht. Pero la audacia y el afán de victoria de las tropas germanas desbarató los intentos franceses de frenar su avance, pese a contar con la ayuda de un cuerpo expedicionario británico, que se vería obligado a reembarcar en Dunkerque. Finalmente, Francia cayó ante el rodillo alemán y aceptó un humillante armisticio el 22 de junio de 1940, en el mismo vagón de ferrocarril en el que Alemania firmó el que suponía su derrota en la Primera Guerra Mundial. Al día siguiente, Hitler visitaba por primera y última vez París, meditando varios minutos junto a la tumba de Napoleón. Sus megalomaníacos sueños de gloria se habían cumplido. Pero su satisfacción no era completa. Al otro lado del Canal de la Mancha permanecía desafiante la irreductible Inglaterra. Su primer ministro, Winston Churchill, que había sustituido al pusilánime Neville Chamberlain, era el único dirigente que estaba dispuesto a enfrentarse al dictador nazi. Hitler exploró la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz que entregase a Alemania el dominio total y absoluto de la Europa continental, mientras que al Imperio Británico se le permitiría conservar el dominio de sus extensas posesiones de ultramar. Pero los ingleses no estaban dispuestos, bajo ningún concepto, a doblar la rodilla ante el arrogante dictador aceptando ese indigno reparto del mundo, y Churchill se encargó de galvanizar en su persona esa inapelable determinación de resistir a toda costa. El veterano político británico sabría transmitir a sus conciudadanos la energía suficiente para superar la dura prueba a la que los alemanes les iban a someter. Su célebre discurso en los micrófonos de la BBC iba a marcar la pauta de la resistencia del pueblo británico a la tiranía nazi. Un aeródromo maldito. Está comprobado que en época de guerra toman un inesperado y sorprendente protagonismo historias de supersticiones que en tiempos de paz no merecerían el más mínimo crédito. Ya hemos visto como en Inglaterra circularon todo tipo de rumores sobre la frustrada invasión alemana. Las historias de brujería,
Como no podía ser menos, también recobraron fuerza, según un más que dudoso testimonio aparecido en 1954 el libro Witchcraft Today de Gerald Gardner. El fracaso de la Operación Leo Marino habría que anotarlo en el haber de las brujas inglesas. Al parecer, en el verano de 1940 se celebró una reunión de brujas al más alto nivel, el denominado Great Circle o Gran Círculo, en la localidad de New Forest, con el objetivo de influir a distancia en el cerebro de Hitler para que no lanzara la invasión. No se puede poner en duda la gran eficacia de las brujas inglesas cuando se proponían rechazar invasores, puesto que los otros dos únicos momentos históricos en el que se había convocado el Great Circle había sido con ocasión de la lucha contra la Armada Invencible y de la amenaza napoleónica. Según otros autores, la reunión de las brujas consistió en un aquelarre nocturno celebrado al aire libre en un bosque en Hampshire, en donde algunas de ellas murieron exhaustas por el gran esfuerzo mágico realizado, aunque alguna fuente apunta a la posibilidad de que el fallecimiento se produjera a causa de la neumonía contraída al bailar sin ropa, tal como requería la ceremonia en una noche especialmente fría. Este repentino auge de todo lo que hacía referencia a las brujas provocó también un curioso episodio relacionado con la construcción de un aeródromo para la Fuerza Aérea Norteamericana en Boream, cerca de la ciudad inglesa de Chelmsford. En mayo de 1943, el 861 Batallón de Ingenieros comenzó a hacer los trabajos necesarios para construir un nuevo campo de aviación que permitiese a los bombarderos pesados estadounidenses despegar desde allí rumbo a las ciudades alemanas para soltar su mortífera carga de bombas. Lo que no sabían los ingenieros era que, para poder aplanar la superficie, era imprescindible mover una gran piedra que estaba situada en el bosque de Dux. Algunos de los lugareños, al ver que la piedra iba a ser trasladada a otro lugar, advirtieron a los ingenieros que no lo hicieran. El motivo era que aquella roca tenía un difuso carácter sagrado para los habitantes de la zona. Sin saber precisar muy bien el motivo de la supuesta importancia de la piedra, los habitantes indicaron que, según la tradición, debajo de la roca estaba enterrada una bruja que había sido quemada siglos atrás en la hoguera. Para redondear la truculencia de la historia, los más ancianos aseguraban que fue precisamente en ese punto en donde apareció asesinado un guardabosques en 1856, no hallándose nunca al culpable. Algún experto consultado por los asustados ingenieros indicó que era probable que en realidad se tratase de un altar pagano, cuya antigüedad se remontaría a una época anterior a la llegada de los romanos, y que había permanecido en el imaginario popular a través de la tradición oral. Sea cual fuere la razón, los habitantes de la región estaban convencidos de que mover la piedra de su lugar original no podía acarrear más que desgracias. La primera consecuencia que sufrieron los ingenieros fue que ningún trabajador se atrevió a mover la piedra. Uno que no creía en historias de brujería se dispuso a removerla con su excavadora, pero, en el instante en el que iba a levantar la piedra, la maquinaria sufrió una inexplicable avería, lo que obligó a aplazar la operación. Para los habitantes de la zona no había ya ninguna duda, el lugar estaba maldito. Al final, otra excavadora trasladó la piedra sin sufrir ningún percance, pero el ganado de la zona cayó víctima de una extraña enfermedad, lo que fue achacado de inmediato a la venganza de la bruja al haber visto alterado su lugar de eterno descanso. Una vez que, superando todas estas dificultades, el campo de aviación entró por fin en servicio, dio la sensación de que la maldición había sido conjurada, pero los hechos demostrarán que eso estaba muy lejos de la realidad.
Un avión Thunderbolt del 56 o grupo de caza se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en la recién estrenada pista, con tan mala fortuna que su tren de aterrizaje acabó impactando con una excavadora que estaba llevando a cabo trabajos de mantenimiento, matando a su conductor en el acto. Como el lector puede imaginar, esa excavadora era precisamente la que había trasladado la piedra. Para colmo, unas semanas más tarde, el comandante de la base, que había manifestado que no creía en historias de brujas, murió repentinamente de un ataque al corazón, por lo que la maldición que presuntamente pendía sobre el aeródromo se vio fatalmente confirmada. No obstante, parece ser que la sed de venganza de la bruja se vio saciada con el fallecimiento del jefe de la base, ya que no volvió a producirse ningún otro suceso extraño. El día a día del trabajo en el aeródromo se impuso poco a poco a las fantasías que rodeaban a la maldición de la piedra sagrada. Las supersticiones que rodeaban el lugar fueron quedando difuminadas mientras los aviones continuaron despegando rumbo a Alemania. El final de la guerra y el consecuente desmantelamiento de la base supuso el final de la maldición. De hecho, pocos habitantes de la zona mostraron ya algún interés por los supuestos poderes sobrenaturales de la piedra, como lo demuestra el que acabase sirviendo de adorno en el aparcamiento de un pub de Boream. En este conflicto, se esconden muchos más secretos y enigmas que aún no conocemos. Si te gustó el video, apreciaría que le dieras pulgar arriba y comentes algo, para traer una segunda parte.